Y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 4. El Señor está en este lugar, el Espíritu Santo está aquí, dice su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y también su palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos declarar en esta mañana que el Espíritu Santo está en este lugar. Y en todo esto que está ocurriendo en este tiempo como iglesia, que podemos ver alrededor nuestro cómo muchas veces vemos personas que se están pudriendo en el pecado, que están caminando hacia vidas que no tienen ningún sentido. Mucha gente que camina en esta vida pensando que después de la muerte no hay nada. Personas que caminan pensando que no hay un Dios, que hemos sido el fruto de una explosión o quién sabe qué, o que hemos ido evolucionando y todos esos rollos que ya hemos oído. Gente que no entiende que la palabra de Dios nos habla de que desde el inicio de la historia, desde el inicio del mundo, el Espíritu Santo, dice en Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos enseña que el Espíritu ya se movía en toda la faz de la tierra. El Espíritu Santo ya estaba actuando a pesar de que no había nada y empieza el Creador a crear, como vemos en el Génesis capítulo 1, cielo y tierra, empieza la luz, la noche, los peces, los animales, la creación. Y vemos que siempre el Espíritu Santo tiene una parte importante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que el Espíritu Santo continuamente se estaba moviendo y era de alguna forma el brazo actuador o el brazo ejecutor de Dios aquí en la tierra. Y en esta mañana me gustaría comenzar una nueva serie del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo, de qué quiere el Espíritu Santo, de por qué necesitamos el Espíritu Santo. No podemos vivir ajenos a esto porque hay mucha gente que trata de vivir una religión, aunque llamen a Dios Dios, aunque llamen a Jesús como Jesús Salvador, Dios, muchas veces no se dan cuenta de que en nosotros y al lado de nosotros está el Espíritu Santo moviéndose, actuando, sirviendo al Padre bajo las órdenes del Padre. El Espíritu Santo que no lo podemos ver, el Espíritu Santo que no lo podemos tocar, el Espíritu Santo que no lo podemos oler, que no lo podemos muchas veces ver de la misma forma que nos estamos viendo, oyendo, como nos estamos oyendo, pero la realidad es que es mucho más real que lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros oídos oyen. Es el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que hay un mundo mucho más real que este que nuestros ojos ven. En este donde trabajamos y donde el fruto de nuestro trabajo se quedará aquí el día que tú y yo nos vayamos de esta tierra. Hay un mundo mucho más real que este donde sufrimos, que este donde muchas veces nos decepcionamos, sentimos la tristeza, el dolor porque alguien nos falló, porque un ser querido se nos marchó. Y no entendemos muchas veces como seres humanos que la palabra de Dios saca una revelación profunda de que tú y yo, el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él dice cuando Él se marchó a la diestra del Padre, dijo: yo me voy, pero dejo entre vosotros ¿a quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Y me gustaría leer esta parte de la Escritura y comenzar con esta parte de la Escritura donde Jesús mismo es rechazado de Nazaret, pero Él entra en una de las sinagogas y empezamos a leer en Lucas 4, versículo 18. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20 que enrollando el libro
lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura que fue dada por el profeta Isaías. Y aquí estaban todos aquellos que creían conocer a Dios. Aquí estaban reunidos todos aquellos que vivían bajo la ley de Moisés y que pensaban conocer realmente a Dios. Ahí estaban los estudiosos, ahí estaban los que creían que tenían a Dios en sus vidas, escuchando al propio Hijo de Dios, al Mesías que estaban esperando, que fue anunciado por los profetas, y lo tenían delante y no pudieron verle. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú y yo tratamos de vivir una religión cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo, sin el hecho de que el Espíritu Santo venga y tome nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, tú y yo no podemos realmente vivir un evangelio genuino. Muchas veces la gente acude a la iglesia, hacen su vida de lunes a viernes o a domingo, y de repente llegan delante de un hombre pecador como todos nosotros, contándole todos sus pecados, pensando que ese hombre tiene el poder de librarles del pecado, cuando la palabra de Dios declara que solamente uno puede perdonar nuestros pecados, y ese es Jesucristo. ¿Qué le pasa a este mundo que está viviendo bajo la influencia de una religión, bajo la influencia de cosas, de sistemas que hombres han creado, pero que no entienden lo que el Creador y lo que el Salvador dejó en este libro? Que no entienden que no se trata de vivir una religión. No sirve solamente con creer que Jesús vino a la tierra. No basta solamente con ir el domingo a la iglesia y esperar que el cura o el pastor me libre del pecado, cuando no puede. Lo dice la palabra de Dios, porque solamente es Jesucristo quien perdona pecados. Pero este mundo vive ciego. Este mundo vive completamente fuera de la realidad del genuino evangelio. Y yo no tengo la verdad. La verdad la tiene la palabra de Dios. El problema es que este mundo nos ha tomado el tiempo de abrir este libro de vida que muestra quién es Dios y qué quiere Él de esta humanidad. Jesucristo vino sobre la tierra y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. El Salvador está entre vosotros y yo voy a mostraros el camino. Y en este momento podemos ver que una de las cosas que Jesús hizo fue dedicar su vida, su corta vida, a formar a unos discípulos que se iban a recibir ese poder que Jesucristo tenía. A esos discípulos, esos hombres que iban a ser transferidos a ellos todo lo que Jesucristo representaba sobre esta tierra. ¿Qué representaba? Pues cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, dice que él vino para dar buenas nuevas a los pobres, él vino para sanar a los quebrantados, él vino para pregonar libertad a los que están oprimidos. Y cuando vemos estas palabras podemos pensar que son aquellos que están en la cárcel, pero te voy a decir una cosa: esta humanidad es presa de la depresión. Esta sociedad está encarcelada en la tristeza. Esta sociedad está encarcelada en vicios que no pueden quitarse. Esta sociedad está encarcelada en mentiras. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a un Cristo que es real, que no murió, sino que murió, resucitó y hoy vive y hoy sigue actuando. Y vemos en la palabra de Dios que Él transfirió a sus discípulos este llamado. Mateo capítulo 28, la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú y yo como iglesia no podemos vivir solamente viniendo a la iglesia y recibiendo de Dios, sentir la presencia de Dios y que eso sea nuestra vida. Estaríamos cayendo en la religiosidad.
Estaríamos cayendo en lo que llamamos el espíritu de la religión, y vemos que los fariseos no supieron ver a Cristo, no supieron ver al Hijo de Dios. Por eso es importante que nos centremos en esta siguiente parte, porque Él no transfirió solamente a sus discípulos este poder y esta responsabilidad, sino que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, si vienes conmigo, versículo del 1 al 8, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que ese Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, di conmigo, por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Aquí la palabra de Dios está hablando de la transición o de cuando Jesús transmitió a sus discípulos cuál era el llamado y cuál era el objetivo por el cual Jesucristo se había tomado la molestia de venir hasta la tierra. Sino que seguimos leyendo: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y fíjate, me paro unos instantes aquí. Los discípulos que habían estado con Jesús, habían olido a Jesús, habían comido con Él, habían vivido momentos difíciles con Jesús, habían vivido dureza, habían vivido quizás persecución, habían vivido mucho con Él. Vieron cómo Jesús actuaba, cómo Jesús reaccionaba. Vieron que Jesús era un hombre de oración, que Jesús se apartaba a solas y pasaba tiempo con Dios. Vieron cómo Jesús se comportaba ante una injusticia. Estos mismos hombres, cuando Jesús muere, empiezan a desenfocarse de lo que Jesucristo les enseñó. Y Jesucristo tuvo que volver durante 40 días después de su resurrección para confirmar a aquellos que habían visto todo, que habían sentido el Espíritu Santo en ellos, que habían visto milagros, pero que dejaron de caminar con Él. Y Jesucristo durante esos 40 días lo que hizo fue lo siguiente: vino con el fin de hablarles sobre el reino de Dios. Y es importante, antes de hablar del Espíritu Santo, que entendamos que tú y yo vivimos en un reino muy diferente a lo que este mundo ofrece. Por supuesto, estamos aquí en este mundo, disfrutamos de este mundo, disfrutamos de las cosas que a veces este mundo ofrece, pero que no ofenden a Dios. Pero la realidad es que tú y yo pertenecemos al reino de Dios. A un reino donde el rey se llama Jesucristo. A un reino donde nosotros no reaccionamos conforme a lo que yo quiero, sino a lo que Jesucristo pide de nosotros. Vivimos en un reino donde no consiste esto en tener un buen trabajo y ganar mucho dinero y enriquecerme yo. No. Vivimos en un reino donde entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo ofrecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lo que nos duele a los que caminamos en ese reino son las almas que se pierden sin saber que hay un Salvador y un Redentor que ha venido para limpiarnos de todo pecado y darnos acceso a la vida eterna con Él. Y en ese reino nosotros somos guiados por lo que llamamos el Espíritu Santo. Por eso somos hombres y mujeres espirituales. Cuando tú vives una injusticia, tú debes aprender a venir al Espíritu Santo y saber cómo tienes que reaccionar ante esa injusticia. Cuando tú y yo vivimos en ese reino, entendemos que cuando yo tengo que tomar una decisión importante en mi vida, como con quién casarme, yo tengo que preguntar al Espíritu Santo si verdaderamente esa es la mujer o el hombre que Él tiene para mí. Por eso no creemos en el divorcio. Cuando estamos enfermos,
entendemos, y Pablo lo dijo así, si vivimos por Él vivimos y si morimos para Él morimos. Por lo tanto, vivamos o muramos, sabemos que estamos con nuestro Padre. Así que no tenemos temor a la muerte. Porque si morimos, comenzamos nuestra vida eterna con Él. Y volviendo al tema del Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos guía a una forma de vida completamente diferente a lo que tú y yo hemos vivido antes. Este fue el gran conflicto de los discípulos. Cuando tenían que aprender a ser movidos por el Espíritu Santo, cuando tenían que aprender a ser accionados por el Espíritu Santo, cuando tenían que contar con la exclusividad de que el Espíritu Santo se mueva, porque no hay otra solución. Cuando empiezan su ministerio, lo podemos leer en el libro de Hechos, ahí donde no tenían quizá la fuente de recursos que necesitaban, cuando no tenían la ayuda necesaria o no tenían al gran Jesús que todo lo podía, que podía sanar, que podía resucitar muertos, cuando Él ya no estaba, cuando sentían la opresión y cuando estaban lanzados en la misión de lo que Jesucristo les mandó, su único recurso era contar con el Espíritu Santo. Ahí no les quedaba nada más. Y quiero, antes de continuar, hablarte o más bien preguntarte cuál es la fuente de tu recurso. ¿Sobre qué has puesto tu confianza en estos días? ¿Al dinero? Y si mañana no hay dinero, ¿qué pasa? Si tu confianza está en el dinero, tú vas a empezar a experimentar una muerte, porque te vas a dar cuenta que tu única muleta, lo único que te sostenía, desaparece. ¿Sobre qué está tu confianza? ¿Sobre una relación? ¿Y si desaparece esa relación? ¿Qué pasaría de ti? ¿O qué pasaría contigo? Es muy importante que entendamos que para poder recibir una llenura del Espíritu Santo necesitamos reconocer que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Muchas veces decimos: Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, toma mi vida, Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, voy a orar por un enfermo, sánalo, Espíritu Santo, muévete en esta circunstancia, pero no entendemos que lo que provoca la chispa para que el Espíritu Santo venga y ejerza poder en nuestra vida comienza por el reconocimiento de que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y de que vivimos para Él. Yo en mi negocio tengo que entender que Él es el dueño de mi negocio. Él es el dueño de mi economía. Él es el dueño de mis empleados. Él es el dueño de mi dirección. Porque si yo trato de tomar el control, no estoy reconociéndole a Él como el Señor y Salvador. Y estoy tomando en mis riendas, en las riendas de mi sabiduría personal o de mis dones, mi negocio. Y me podrá ir bien o mal. Pero la realidad es que no podré ser usado por el Espíritu Santo. Porque Jesucristo no es el Señor de ese negocio. Y como el negocio todo en nuestra vida, en mi matrimonio. Cuando tenemos dificultades, mi esposa y yo, porque tenemos dificultades, muchas veces tiene un carácter. La francesita, que no me veas tú, ¿eh? ¿No puedo atacar un poquito solamente? Okay. Y en los conflictos que tenemos, en muchas ocasiones podemos decir que lo que nos ha salvado es que Jesucristo es el centro de nuestro matrimonio. La gente dice: ay, ya dejé de amarle, ya no siento nada por él. La palabra de Dios no habla de que el amor, el verdadero amor, es una cuestión de sentimientos. El verdadero amor son decisiones. El verdadero amor es reconocer que yo estoy con la persona que Dios me ha dado y que cuando yo no puedo y ella no puede, es Jesucristo obrando en nosotros. Por eso el diablo intentó acabar con nuestro matrimonio y puedo decir que Jesucristo salvó mi matrimonio.
¿Sobre qué pones tu confianza? ¿Sobre un pastor? ¿Sobre un cura? Son pecadores como tú y te pueden fallar. Te puedo fallar. Voy a intentar no, pero seguro que te voy a fallar, porque soy un hombre de carne y hueso. Y porque yo mismo velo por mi vida con temor y temblor, para que Dios traiga esa unción sobre mí, esa capacidad de resistir ante la tentación y vivir en santidad. ¿Sobre qué está nuestra confianza? Porque no podemos hablar de un reino de Dios y de cumplir los propósitos de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. En este tiempo donde la iglesia trata de hacer todo por sus propias fuerzas, en este tiempo donde me hago amigo de aquel que tiene, porque si soy amigo del que tiene, tendremos. No funciona así. En este tiempo donde vemos que la iglesia está vendiendo el evangelio, está haciendo marketing del evangelio, y ahora mucha gente solamente habla de ay, tuvimos miles y se llenó y yo qué sé qué. Es que no se trata de miles ni de llenar. Se trata de que cuando nos reunimos el Espíritu Santo se manifieste y empecemos a ver realmente la gloria de Dios manifestándose. El crecimiento es el resultado de dos cosas, yo lo digo siempre. Una, de un buen marketing. O dos, de que el Espíritu Santo está obrando con poder en un lugar. Por eso muchas veces soñamos y ahí fuera hemos puesto el lugar donde estamos soñando como iglesia, de poder tener un lugar más grande. Escúchame, no depende del lugar. Y si de repente Dios nos quita el lugar y nos tenemos que reunir en el parque, pues gloria a Dios, ahí nos reuniremos. Porque no se trata de un lugar, se trata de hablar a cada persona del amor de Cristo. Se trata de hacer como dijo el profeta Isaías, y con el cumplimiento de que el Mesías vino sobre la tierra, se hizo realidad y Él puso ese mandato sobre sus discípulos y después sobre su iglesia. Y con la ayuda del Espíritu Santo estamos aquí para decirle al que está cautivo, hay libertad en Jesucristo. Para decirle al que está enfermo, tú puedes ser sano en el nombre de Jesús. Para decirle a la gente que vive engañada en la religión, que no es una religión lo que le va a dar acceso a la vida eterna, sino una vida entregada a Jesucristo. Importa lo que tú hagas el lunes, importa lo que yo haga el martes, importa lo que hagamos el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo. Porque cada momento de nuestra vida Dios está mirando. Y aunque nadie te ve, Él sí te ve. Y como entendemos que el único que puede dar acceso a una vida eterna es Él, lo que a mí debe importarme es lo que Él ve de mi vida. ¿Alguien está conmigo? Nuestra vida cambia cuando recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Podemos leer, si me acompañas, Lucas capítulo 3. Capítulo 8. Perdón, capítulo 3, versículo 8. Vamos a empezar en el 7. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este Juan tenía muchas palabras de amor. Pero escúchame este versículo, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que esta generación diría es: no, pero yo conozco a Dios. Lo que esta generación diría es: no, pero yo voy al cura y le cuento mis pecados y él me dice que haga todo eso y ya. Esta generación diría: no, pero yo es que ofrendo y doy limosna a la iglesia. Esta generación diría: yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo soy bueno. Esta generación diría eso. Pero en este momento, esa generación que no estaba viendo claramente a Dios, lo que decía: somos hijos de Abraham, estaban sencillamente justificándose de que por la herencia
de la fe de un hombre, de la decisión de un hombre como Abraham, que decidió entregar su vida a Dios, de obedecerle, costase lo que costase. Ellos pensaban que sencillamente con eso ya estaban cubiertos y ya podrían tener un acceso al trono de Dios. Pero esa no es la realidad. La realidad de la vida eterna, la realidad de la llenura del Espíritu Santo comienza por lo que nos dice en esta primera frase: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora déjame desglosarte esta frase tan poderosa. Arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? A ver, decirme. Empiezo un poquito más alto. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de sentido. Retractarme de lo que hice. Más. No volver a. ¿Dónde? Perdón. Te entiendo. ¿Qué más es arrepentimiento? Humillarse. ¿Qué más? Corregir. ¿Qué más? Reconocer. ¿Qué más? Convicción. ¿Qué más? Bueno, ya, con eso me vale. Arrepentimiento. En aquel momento de la historia, cuando uno pensaba en arrepentimiento, empezaban a tirarse ceniza encima, rasgaban sus vestidos. Uy, perdón, me voy a cargar el piano. Pero eso pensaban que con eso valía. O traían al corderito y lo ponían en el altar y lo quemaban. Para ti, Señor. Pero cuando Jesucristo viene, por eso le llamamos el Cordero inmolado, para que pudiesen entender en ese momento de la historia que se acabaron los corderitos. Era Jesucristo mismo entregando su vida por amor a nosotros, para hacernos libres del pecado. Por eso cuando alguien entiende el verdadero mensaje de la cruz, lo primero que hace es vivir en una vida de arrepentimiento. Ahora está muy bien lo que dijisteis. Arrepentimiento viene del griego, la traducción metanoia, que significa cambio de sentido. Y me gustó un escrito que escuché de un teólogo que decía que lo podríamos llamar como reforma de vida. Y cuando él hablaba sobre la reforma de vida, hablaba de que cuando queremos reformar algo es necesario primero destruir todo lo que está para poder construir de nuevo. Me encantó. Porque muchas veces pensamos que arrepentimiento es decir: ay, Señor, ay, lo que te hice. Ay, Padre, te prometo que no lo hago más. Te prometo. Y mañana volvemos a hacerlo. Ay, critiqué a mi hermano. Ay, lo critiqué, pero ya no lo hago más. Ya a partir de ahora lo que voy a hacer es comentar. Os reís porque os suena. Pero escúchame bien, esta iglesia no me estoy refiriendo a la nuestra solamente. Me refiero a la iglesia universal, a la iglesia que se representa como los hijos de Jesús, como los hijos de Dios. Esa iglesia necesita entender que es necesario el arrepentimiento. No podemos seguir actuando como actuábamos antes. No puedo seguir deseando las cosas que deseaba antes. No puedo seguir viviendo de la misma forma que vivía antes. Ahora, otra de las palabras que encontramos ahí es frutos dignos. Y esa palabra dignos viene de la traducción en griego axios, que significa objetos que cuando los comparamos tenían el mismo peso. Es como una balanza. ¿Os acordáis de las balanzas antiguas? Que tenían dos platos y ponían una cosa y otra cosa del mismo peso. Déjame decirte lo que quiere decir esta palabra. Muchas veces antes de vivir para Cristo, antes de darle nuestra vida a Jesús, vivíamos una vida fuera de los propósitos de Dios. Por lo tanto, como no hay un término intermedio, o vivo para Él o vivo para el diablo, cuando vivíamos para el diablo éramos unos buenos servidores. Y pecábamos, pero vaya que si pecábamos, con ganas.
Y algunos de los que estamos aquí podemos pensar a cosas de nuestro pasado y qué cosas. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo vengo a Cristo y pongo ese pasado sobre mi balanza, fui un buen servidor del diablo y bebí como nadie y me acosté contra y ahí lo tenéis, ¿verdad? Imagináis todo. Ok, y ponemos eso en la balanza. Y empezamos a venir a Cristo y le decimos, bueno, Señor, yo te voy a entregar el dominguito. Porque como no tengo nada que hacer el domingo, es ir a la iglesia o limpiar el coche, pues venga, te doy el domingo. Y coge un poquito de peso nuestra vida en Cristo. Pero después, ay, bueno, venga, pues voy a hacer el discipulado para saber un poquito más quién eres tú. Venga, para dar el gusto a la pastora, que es una pesada con el discipulado. Y pesa un poquito más, pero todavía está ahí el peso de lo que éramos. ¿Os acordáis? Y de repente decimos, ay, pues voy a servir en la iglesia, porque estamos para servir al Señor. Así que me voy a meter en limpieza y voy a limpiar. Y la balanza sube un poquito más, pero todavía nos damos cuenta que pesábamos más antes que ahora. Por eso la palabra digno significa que cuando venimos a Cristo no estamos dispuestos a pesar lo mismo con Él que lo que pesábamos antes sin Él. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no estamos dispuestos a servir al Señor como antes servíamos a las otras cosas? Porque el arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, nos habla de que el arrepentimiento nos lleva a vivir una vida con peso, equilibrada. Si yo antes danzaba para el diablo, ahora danzo para el Señor. Si yo antes servía al diablo, ahora sirvo al Señor. Si yo antes me hinchaba a beber, me lo bebía todo, ahora iba a hacer una broma, mejor no la hago. Pero ya no bebo, o bebo lo justo, porque no es pecado beber, hay que beber lo justo, que quede claro. Cierro el paréntesis. Pero es importante entender la siguiente palabra también. Haced frutos. Y la palabra frutos, escuchamos al pastor Alonso cuando predicó la semana pasada, hace unos días, hace 2 semanas, es verdad, perdóname, fíjate si me acuerdo. Habló sobre los frutos, ¿os acordáis? Si no os acordáis, escuchar de nuevo la predicación. Pero en eso consiste nuestra vida, en dar fruto. ¿De qué serviría decir, yo tengo a Jesús en mi corazón? Ya, ¿y qué estás haciendo con el necesitado? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Ya, pero ¿le sirves a Él? ¿Sirves a su causa? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Ya, ¿y cómo tratas a tu esposa? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Ya, ¿y cuando nadie te ve, vives en santidad? ¿Alguien me entiende lo que quiero decirle? Los frutos hablan de cómo debe accionarse en nuestra vida. Que sean dignos significa que no puede pesar más mi vida para el diablo que lo que es mi vida hoy para Cristo. Y arrepentimiento nos habla de que todo lo que nos mueve es ser reconocedores de que tú y yo somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Y que no hay otro camino para llegar a Él sino es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y quiero terminar con este siguiente punto. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, ay Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate, en este momento la palabra de Dios está hablándonos sobre la historia de dos hermanas, Marta y María. Una que entendió que nuestra vida no consiste en vivir un activismo. Yo veo a muchas iglesias y muchos hermanos que amamos, pero los veo tan envueltos en un activismo en sus vidas que ni tiempo tienen de buscar a Dios. Tan enfocados en hacer y en hacer y en hacer y en hacer, que ya no tienen tiempo para venir al recurso, al Espíritu Santo, para ser llenos por Él. Personas que están cayendo en el profesionalismo espiritual. Personas que no están entendiendo que están entrando en un espíritu de fariseo, donde piensan que con la revelación que recibieron, o con el toque antiguo, o con lo que ya saben es suficiente. Y olvidan que nuestro Jesús, el Espíritu Santo, continuamente está hablando a nuestra vida. Lo que Él te habló ayer no te sirve para hoy. Cada día tú y yo necesitamos venir a la presencia de Dios para ser llenos, instruidos y enviados por Él. Por eso esta mujer que tenía a Dios, la presencia de Dios en su propia casa, le preocupó más el que iba a sentir él. No, yo voy a hacer esto y yo voy a dejar esto ordenado y yo voy a limpiar porque Él está aquí y Él quiere esto y lo otro y lo otro. Y se perdió el momento de venir a la presencia de Dios. Escúchame bien, la iglesia no es lo que te salva. Que tú vengas a la iglesia no es lo que te da acceso a la vida eterna. Que tú tengas un pastor o que tú de vez en cuando confieses tu pecado a Dios no es lo que te salva. Lo que te salva y lo que me salva es saber que debo vivir en una intimidad continua con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me habla cuando estoy caminando mal. Es el Espíritu Santo el que me convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a tomar buenas decisiones. Es el Espíritu Santo el que cuando yo no puedo más con mi esposo, aleluya, te amo, es el que me dice sigue. Es el Espíritu Santo. Y aquí debemos entender algo. Hay una diferencia entre dar fruto por un accionamiento del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que te empuje a dar o tratar de dar fruto por un activismo en nuestra vida. Porque las dos cosas hablan del mismo Dios, pero una te acerca a Él y la otra te aleja. Por eso hay gente que sirve y cuando sirve se quema, se angustia, critica, no asiste, no entienden que el servicio no es para ti, ni para mí, ni para la iglesia, ni para mi pastor. Es para Jesucristo. ¿Me dejas decir algo? Te abro mi corazón. A ti y a todos los que vean el vídeo después. A mí muchas veces, Fabio, el carnal, el pellízcame este de... Despacito, ¿eh? Este a veces quiere tirar la toalla. Yo sé que a vosotros no os pasa. A mí sí. Y digo, ¿por qué tanto? Pero es el Espíritu Santo cuando me meto en su presencia. Me dice, Fabio, otra vez dejas tu carne que te hable. Otra vez dejas que tus impulsos carnales gobiernen tu vida. Ven a mí, a la fuente. Cuando mi esposa no tiene solución para mis problemas, ¿sabes quién la tiene? Jesucristo. Cuando yo hago todo lo que debo hacer en mi trabajo y aún así no hay fruto, ¿sabes a quién tengo que acudir? A Jesucristo. Cuando tengo temores en mi vida y nadie los puede solucionar, ni mis fuerzas, ni mi capacidad de ser fuerte, ¿sabes quién lo soluciona? Jesucristo.
Por eso vivo quizás tribulación y angustia, pero en gozo. Por eso vivo momentos difíciles donde la economía puede faltar, pero entiendo que Jesucristo dice, nunca te faltará de nada cuando caminas conmigo. Mi confianza está en Él. Por eso la religión nos lleva al activismo, pero la intimidad con el Espíritu Santo nos lleva a una vida de fruto. Vamos a ponernos en pie en esta mañana.